Jerry, ¿Qué tal? para los amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Gracias. Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Te pongo un contexto, así mientras vos vas pensando la respuesta. Pero viste que hay todo un debate sobre veníamos bien y en algún momento empezamos a ir mal y a diverger de nuestro camino de gloria. Y ese momento se ubica en diferentes lugares, algunos en los 70, algunos en los 45, 50, algunos en los 30. Vos sos historiador económico, ¿cuál es tu percepción? ¿Hubo un momento o es básicamente una historia más aleatoria? Mira, hay varias hipótesis, ¿no? Digamos, no es que la Argentina se jodió después de la Primera Guerra Mundial. No, está la economía de frontera. Guido Di Tella, básicamente Simmel mantiene una idea de que ahí se termina la economía de frontera. Entonces lo que se analiza es que ahí Argentina tiene un decrecimiento de la tasa de crecimiento potencial de su producto. Después tenés otra hipótesis que es la Gran Depresión, que la Gran Depresión golpea bastante a la Argentina por el tema de los commodities. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso porque tenés a Pinedo y Prebisch que básicamente cambian la caja de conversión y van básicamente transitando hacia la creación del Banco Central. Lo que vos ves claramente que la Argentina hasta el año 40 tiene un régimen inflacionario, digamos, exactamente muy parecido al resto del mundo de los países que no inflacionaban, ¿no? Y yo creo que en el 46, 43, 46, con el advenimiento de Perón, hay un cambio radical del sistema económico, ¿no? Y entonces en el último libro que hicimos, hemos visto, hay reformas del Banco Central, el Banco Central que hasta el 44 con Prebisch y demás era un Banco Central moderno, con operaciones de mercado abierto, políticas monetarias claras, pasa a ser básicamente una entidad no autónoma, independiente, dependiendo del Poder Ejecutivo. Entonces, en primer caso, que hay una reforma del Banco Central, hay una reforma del sistema financiero en la cual hay una captación de depósitos a nombre del Banco Central y se establecen los famosos redescuentos, que es el crédito dirigido, ¿sí? Entonces, el primer punto es que ahí hay un cambio muy, pero muy fuerte. El segundo punto que vos tenés ahí, que es también muy interesante, es que desde el punto de vista del mercado de capitales, el peronismo tiene obviamente un objetivo de redistribución de ingresos, ¿sí? Y se hace la redistribución de ingresos transitoria más rápida del mundo entre el 46 y el 48. ¿No? Si vos ves los salarios, digamos, reales, sobre todo en los grupos que Perón une bajo la CGT, ves realmente una... Ahora, lo que deja el legado de Perón es que tiene un primer Big Bang de un aumento del gasto público en términos de PBI que era un poco lo que pasaba en los países europeos de economías mixtas, pero financiada de manera muy esotérica, ¿no? Ya empieza a haber una intervención en distorsionar precios relativos que no era muy común en la Argentina de antes. Entonces ahí vos empezás a tener un aumento sistemático de la inflación. ¿Por qué? Porque básicamente la captación de depósitos que tienen unas tasas de interés básicamente negativas no alcanza para el objetivo, digamos, de redescuento. Entonces se pasa a una emisión monetaria crónica, es el primer punto. El segundo punto es que la Argentina tiene un mercado voluntario doméstico de capitales interesantes, como la cédula hipotecaria argentina, que era el instrumento, digamos, de ahorro de las familias. Perón hace conversiones compulsivas de esto y, digamos, permuta eso por papelitos, digamos, a cupones muchísimo más bajos. Y con Eduardo Corso demostramos que ahí vos no solo que estás empezando a destrozar, digamos, el stock, digamos, del ahorro en moneda doméstica, sino que además empieza un proceso de desmonetización de la economía muy grande. Ese es el primer punto. O sea, la Argentina, no te olvides que hasta el 31 tiene una de las monedas más fuertes. Argentina no devalúa. O sea, vi que a otra persona le hiciste la pregunta. La Argentina no deprecia su moneda. No en la Gran Depresión, es decir, en los 30 no deprecia. No, y no la deprecia. Por eso en los 20, hasta en los 30,
cuando iban a París decíamos que rico como un argentino, porque tenía Era un peso fuerte. era un peso muy fuerte, ¿no? Y entonces, y además, con estas políticas como básicamente de aplicar retenciones, cerrar la economía, poner, digamos, cuotas, la Argentina tiene una trayectoria que va al revés de lo que quiso hacer Bretton Woods. En Bretton Woods, el motor de crecimiento mundial es el comercio internacional. Y la Argentina vos ves que se va cerrando de manera muy, pero muy rápida durante la época, digamos, del peronismo. ¿Pero eso para qué? Para proteger la industria naciente, doméstica. Y porque ahí se utilizaba de manera intensiva el factor trabajo, que a su vez era el sustento político, digamos, de Perón. ¿Vos dirías que ahí empezamos a diverger? Ahí ¿O hay diferentes? la serie de tiempo te dice que ahí empezamos a diverger completamente. Y yo creo que o sea, hay un legado, Perón tiene un golpe de Estado, hay un legado de un sistema mucho más corporativista del que se tuvo antes, con muchísimas más regulaciones, con un mercado laboral más institucionalizado, no tanto un mercado spot o flexible como lo tenías antes. Y entonces ahí básicamente sigue, o sea, son los creadores del stop and go. O sea, en el peronismo, la herencia del peronismo es básicamente la creación del fenómeno del stop and go en la historia económica argentina. Ahora hagamos fast forward, o sea, adelantemos varias décadas, no voy a hacer la cuenta. ¿Dirías que el menemismo, las reformas del primer gobierno de Menem, de alguna forma deshicieron o fueron en la dirección inversa del primer peronismo? En el sentido de tratar de recuperar el modelo más basado en una integración económica, apertura aún a expensas de algunas industrias que previamente estaban protegidas. Bueno, yo creo que el menemismo desarma algunas de esas estructuras y el menemismo tiene dos factores importantes, o la Argentina tiene dos factores importantes. Primero está el consenso de Washington, donde hay toda una idea de que hay que privatizar, ¿viste?, las compañías estatales. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es una bendición, aunque parezca que vas a tener dos hiperinflaciones en Argentina. Eso de alguna manera te facilita, desde el punto de vista de los intereses creados, la gente está asustada, a hacer reformas, digamos, más drásticas. Es verdad que Menem no entra con la convertibilidad. No, es cierto. No, eso es importante. Dos hiperinflaciones previas. Claro, Menem entra primero con un proyecto fracasado, que es el proyecto Bungiborn, y luego empiezan a entrar capitales por las privatizaciones, hay una flotación que vos conocés, el Banco Central se hace de reservas, vuelve a tener un spike la depreciación en el verano del 91, y cuando llega a 10.000 australes por dólar, básicamente ahí entra Domingo Cavallo y aplica este plan, digamos, de convertibilidad, en donde vos tenés un peso igual a un dólar que te va a aguantar básicamente 10 años. Entonces, salvo la convertibilidad de 1900-1914, es de alguna manera el régimen monetario que más aguanta en la Argentina. Vos podés llamarlo plan de estabilización, pero es mucho más que un plan de estabilización, porque hay una ley de convertibilidad, vuelve a reformarse el Banco Central, hay muchísimas reformas microeconómicas. Claro, yo tiendo a enfatizar cuando hablo de la convertibilidad o de la caja de conversión de los 90, más que nada las reformas, porque, sí, corregime si me equivoco, pero esa debe haber sido la última ola de reformas en la Argentina. Reformas, la podés criticar más o menos, pero la última que hay. Podemos especular, vos sabés probablemente más que yo, podemos especular algunos errores también que se hicieron. Yo creo que las reformas de tipo laboral, las reformas en el sector energético, que fue tomado como modelo, digamos, La administración pública. La reforma de la administración pública, ¿no? Digamos, una mejora en la política arancelaria, una inversión en infraestructura, digamos, muy importante. O sea, ha habido varias reformas durante la época esta. Podemos ver si fue, y acá vemos una idea coherente o no, pero el intento de generar un sistema de capitalización, que luego fue un tema interesante, porque básicamente el sistema de reparto tampoco aguantaba demasiado, y era bueno tener, porque era para crear un mercado doméstico de capitales, de alguna manera. Entonces,
yo creo que fue yo te diría, y además toda la inversión que se da de modernización, las empresas privatizadas que ofrecían bienes públicos o servicios. Eso va a ser, digamos, la parte virtuosa, como si vos, va a ser una parte virtuosa que además es apoyada muchísimo por muchos sindicatos ahí con Menem, digamos. Esta reforma es apoyada, digamos, y tiene un apoyo y pasa a ser popular. Pero como sabes muy bien, es un sistema monetario rígido. Entonces, si vos querés gozar de los beneficios de la integración, también tenés que comerte los ciclos económicos negativos. Déjame traerte al presente con un poco con ese hilo del cual venías. Regímenes monetarios. Viste que hay una discusión eterna en Argentina, sobre todo cada vez que hay una crisis, sobre si podemos tener un peso que flote más o menos libremente. Y cada vez que hay una crisis cambiaria o presión cambiaria, hay toda esta vuelta de los planes que tratan de restarle funciones o simplemente eliminar el peso. La dolarización oficial, el mal llamado bimonetarismo, que es básicamente darle curso legal al dólar. Y vos mencionabas la convertibilidad y las reformas. Yo generalmente enfatizo las reformas. La pregunta natural ahí es, porque es un argumento que hacen, por ejemplo, los dolarizadores, si la convertibilidad fue condición necesaria para las reformas, o si deberíamos enfocarnos en las reformas y después ver, tras las reformas, si el peso tiene destino o no. ¿Cómo ves esa secuencia en el presente? Te lo digo como historiador económico y me voy un poco y ahora ya voy rápido. Uno de los avances de la humanidad más importante es haber pasado la economía de trueque a la economía monetaria. Por varios motivos, vos entendés lo que significa desde el punto de vista de las transacciones. Quiere decir que un país, podemos saber el tema del dólar peso, un país tiene que tener una unidad de cuenta y un numerario estable o algo. O sea, tiene que tener moneda. Y tiene que tener una moneda relativamente estable. ¿Pero propia? Podría tener una moneda propia, si vos sabés más que yo, si vas a tener desde el Banco Central una política monetaria razonable, previsible y donde no haya inconsistencia temporal. Porque si vos tenés los agentes económicos que están acostumbrados a que se te promete básicamente una secuencia de descenso de la inflación, yo creo que hoy en día, con lo que ocurrió con la erosión que está teniendo el peso, no te la cree nadie de los agentes económicos. Y al primer problema de un déficit fiscal creciente, digamos... Anticipan que vas a financiarlo con emisión. Anticipan que vas a financiarlo con emisión. Entonces, yo creo que la convertibilidad fue una situación en la cual se prohíbe o se prohibió en el Banco Central adelantos masivos al Tesoro, ¿no? O sea, desde el punto de vista discrecional, la cantidad de dinero era endógena, quiere decir que tenías la política monetaria tuya no podía ser activa o autónoma, y eso obviamente le puso presión también al sistema federal, a las provincias. Entonces vos tenés dos problemas, que vos tenés que tener el peso nacional, pero tenés una demanda de los argentinos sumamente dolarizada de dinero. Entonces ahí vos estás con un problema que necesitas un seguro de una credibilidad aún mayor que si tuvieses una demanda normal de dinero por la moneda doméstica. Esa es mi percepción. Para mí, por eso hay una pequeña diferencia. Para mí no es lo mismo mirar experiencias de otros países con flotación, por ejemplo, y de alguna manera que no haya una política de shock, porque la demanda por dinero de esos países es muy diferente al tipo de dolarización que tenemos nosotros. O sea que es mucho más duro para nosotros. O sea, el seguro que necesitas, el seguro más violento fue la convertibilidad. Fue como un seguro, ¿no? Así como un seguro para que vos chocás 10 veces, la prima de riesgo de un auto te la ponen arriba. Bueno, eso quiere decir que pues es rígido, un seguro muy alto. En el tema de hacer entrar... Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Vos tenés que el gobierno no tiene dólares, en una economía abierta, y que la gente tiene dólares. ¿Se entiende? O sea, vos tenés una situación extraña, y tienes una economía obviamente informal, donde un montón de transacciones se hacen en dólares, también en la formal, para la venta de bienes inmuebles, ese tipo de cosas. Entonces, la idea del bimonetarismo
es la idea de legalizar o de tratar de traer básicamente esa masa monetaria, evitando los errores de la convertibilidad. El problema que tuvo la convertibilidad, y vengo acá, que en la convertibilidad vos aceptabas en el sistema financiero los argendólares, ¿correcto? Pero ante una eventualidad de una crisis, el Banco Central no emite dólares, emite pesos. Entonces, cuando vos tuviste una crisis de credibilidad, se te fundió el sistema financiero. Pasaron las elecciones, estamos a fin de año. Viene el candidato que ganó y te dice, Jerry, todo el mundo me dice una cosa distinta, yo valoro tu opinión. Tengo 3 opciones, cada una con un botón. Tenés que apretar un botón. ¿Sí? La primera es la dolarización oficial. La segunda es el dólar como curso legal. La tercera es una política monetaria con un banco central independiente. Todas las reformas adicionales se hacen. ¿Cuál de los 3 botones apretas? Yo estoy a favor de darle una chance importante a la revitalización del peso argentino, ¿sí? Ahora, te quedan 2 botones, hay que apretar un botón. Porque finalmente, cuando uno hace política pública, tiene que decir un curso de acción. Si vos haces las reformas que dijiste, ¿no? Porque vos decís, se hacen todas las reformas, yo no veo que la gente no pueda observar que el peso argentino, o sea, que la política monetaria empieza a ser consistente. Entonces no veo tan mal de tener una especie de bimonetarismo allí. O sea, no lo veo mal, porque si vos haces las reformas, permitir, viste, que el dólar circule y demás, como por lo que es en Perú, básicamente. En Perú el dólar puede circular. Pero no es curso legal. Bueno, no, por eso te digo, eso es una discusión que se está pensando, ¿no? Y por otra parte, a ver, yo lo que digo, que también es un tema a discutir yo lo que digo, como vos tuviste muchísimas exacción de depósitos acá, ¿correcto? Tuviste el plan Bonex, tuviste que salió bien, tuviste básicamente lo que salió mal. Corralito y el corralón. Eso salió mal, de alguna manera. Bueno, después, así como los argentinos aceptan, o el hacedor de política económica acepta que los bonos puedan ser flotados bajo ley internacional, o sea que estás importando una tecnología que no existe, nadie cree en la ley, acá la ley internacional. Yo estoy a favor, está en discusión, de una especie de banca offshore, ¿ok? En donde vos canalices para la inversión dólares ahí, ¿entendés? Que bajo ley extranjera, pero que estén ligadas a la economía argentina, ¿se entiende? Bajo una especie de ley en donde a vos te garanticen en ese fondo mutuo de inversión, por lo menos en principal, o vos con tu aversión al riesgo no, te estás invirtiendo, ¿correcto? Pero acá los ahorros están en su mayoría en dólares. Y es lo que la Argentina necesita. La Argentina necesita un shock de ahorro, no que le pongas un impuesto al ahorro. La Argentina necesita un shock de ahorro. Entonces, es decir, necesita que rápidamente haya una reserva de valor. O sea, para mí la Argentina, el tránsito que vos reconstituyas el peso es muy lento, dada la velocidad que necesitas de remonetizar la economía. ¿Se entiende? No es que yo sea un fanático de esto. Esto es como una solución de cuarto mejor o de quinto mejor. Eso es lo que digo yo. ¿Y vos pensás que haciendo el dólar moneda de curso legal va a haber repatriación de inversiones? Bueno, si vos haces las reformas, yo creo que la gente va a observar que en un banco central que hace una política monetaria coherente, es más, yo creo que en algún momento vas a tener personas que van a preferir al principio tener el peso de moneda nacional porque vas a tener un premium. No, pero los reformas estamos de acuerdo. Se hacen en los 3 casos. Sí. Dejemos de lado la dolarización oficial que dijiste que no vas a apretar ese botón. No. Te quedan nosotros los 2 botones. Las reformas se hacen en los 2 casos. ¿Vos harías al dólar moneda de curso legal, algo que no es el caso ni en Perú ni en Uruguay? ¿O simplemente lo harías convertible como lo fue en muchos años en Argentina, incluyendo la mayor parte del gobierno de Cambiemos? Convertible en el sentido de que puedas cambiarlo sin controles cambiarios. Esa podría ser también una posibilidad. Vos estás diciendo liberar el cepo de alguna manera. Obvio. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, yo estaría... ¿No podrías hacerlo del curso legal si no liberaras el cepo? No, por supuesto, pero yo, por ejemplo, ya que vamos a esto,
Porque el otro, sabés que es un tema de mucha discusión y en los economistas tenemos, ¿no?, muchas idas y venidas. Yo creo que el cepo, independientemente de lo, fue un gran cáncer, ¿no? Fue un gran cáncer porque es como una bomba con fenomenales esquirlas, que repercute hasta el precio del peluquero, ¿viste? Es extraordinariamente Es distorsivo. extraordinariamente distorsivo. Entonces, es verdad que vos tenés que sacar, básicamente, eliminar el cepo, pero cuando vos tenés una política monetaria, fiscal y demás coherente, ¿correcto? Entonces, yo estaría básicamente de acuerdo con el botón que vos estás diciendo, o sea, con un tipo de cambio libre, ¿no? Y ver si eso alcanza, si eso es creíble, ¿no? O sea, vos estás apostando a un segundo mejor o algo que se le parezca, ¿no? Si eso no da, es cuando deberías por ahí tratar de extremar algunas medidas, ¿sí? Pero yo estoy a favor de lo que vos decís, ¿sí? Muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos. Muchas gracias.